El Diván de Chus es un espacio en el que abordamos diferentes trastornos psicológicos de la mano de Chus González, psicóloga clínica que nos ayudará a afrontar mejor situaciones con las que convivimos en nuestro día a día. Poneos cómodos y escuchad. La semana pasada se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Es verdad que las redes sociales se llenaron de testimonios, de consejos para mejorar nuestra vida, y es cierto que los días D sirven para eso, pero también es cierto que en el caso de la salud mental, y cada vez con más frecuencia, se ha empezado a normalizar hablar de ello. Ya no nos asustamos cuando oímos hablar de ansiedad, de depresión, de estrés o de incluso suicidio, por ejemplo, ¿no? Bueno, por eso hoy en el Diván de Chus queremos profundizar y volver a la salud mental, pero desde otro punto de vista, bueno, o quizás el mismo en el que insistimos tanto en el podcast como en los directos que hacemos en Instagram. Hola Chus, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal Elena? Buenos días. Cuidar nuestra salud mental implica, y esto lo decimos siempre que podemos, cuidarnos a nosotros mismos, es decir, cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente, porque a estas alturas esperamos que no haya nadie que separe una cosa de la otra, ¿verdad? Bueno, de entrada, Chus ha querido titular este episodio Mi filosofía de vida, creer para crear. Bueno, Chus, explícanos a qué se debe, por qué has elegido este título. Bueno, pues hablando de dándole vueltas al tema de la salud mental, pensando un poco cómo se podía promocionar la salud mental y, por consiguiente, preservando esa salud, evitar la enfermedad. Entonces, todo lo que sea para poder evitar que haya un mal mayor, como es el caso de la enfermedad, me parece un poco casi una ecología psicológica, ¿no? Entonces, para promocionar esa salud, que tiene que ser física y mental, empecé a pensar realmente cómo quiero vivir o cómo me gustaría vivir. Entiendo que la respuesta mayoritaria de todos es, pues, con salud. Porque esto de que salud, dinero y amor, pues evidentemente el orden cada uno pone el que quiere, ¿no? Pero vamos, creo que es innegable que la salud es el number one sin ninguna duda, ¿no? Y realmente creo que en el tema de salud manejamos muchas veces con Elena, tanto en los podcasts como en los directos de Instagram, el concepto de autocuidado. Y me dio un poco por pensar realmente cómo se podía desglosar ese autocuidado y llegué a la conclusión de que ese autocuidado tiene que ser bifásico, tiene que ser por un lado el autocuidado con la salud física y con la salud mental. Y el cómo yo quiero que sea es lo que lleva a pensar cómo quiero que sea mi filosofía de vida, que yo denominé creer para crear, en el sentido de que yo creo la mayor parte de las veces todo lo que quiero que ocurra, tanto en mí como en mi vida profesional, como en mi vida afectiva o en mi vida física a nivel de higiene vital, puramente dicho, ¿no? En esta filosofía sí que me gustaría resaltar el tema de la responsabilidad individual, que creo que todos tenemos que tomar una responsabilidad en nuestra vida para crear las rutinas de vida que nosotros queramos. De ahí lo de creer para crear. Primero tengo que saber qué es lo que yo quiero y luego crearlo, ¿vale? Es un poco... Yo muchas veces en consulta comento, vivo en un ático, tengo una terraza, que es como un pequeño jardín, y muchas veces siempre me ocupo del jardín, voy delimitando cómo quiero que sea ese jardín, qué planta pongo aquí, pongo en el otro lado. Y esta actitud de crear la rutina de vida que yo quiero y que yo considero es algo así como regar mi jardín. Voy regando mi jardín, lo voy cuidando, lo voy abonando, y esto es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra propia vida personal. Pero tú crees, claro, dices, debemos plantearnos cómo queremos vivir, cuál va a ser esa filosofía nuestra de vida, pero ¿tú crees que todos nos hacemos esas preguntas?
Que yo creo que es lo más básico, ¿no? Deberíamos. Evidentemente no. La realidad es que no, porque hay mucha gente, por no decir la mayoría, cuando tengo un paciente y llega a consulta y yo pregunto por qué pasa esto o para qué pasa lo otro, la respuesta siempre es no sé. ¿Vale? Entonces esto lo que nos pone de manifiesto es que vivimos de espaldas a nuestra propia vida. Si vivimos de espaldas a nuestra propia vida, no sabemos por qué nos pasan las cosas, por qué hacemos esto o lo otro, o tenemos dificultades en un sentido o en otro, implica que no nos hacemos preguntas, y si no nos hacemos preguntas, pues no tenemos respuestas. Esto está muy claro. De hecho, para que lleguen esas respuestas hay que hacerse preguntas. Un ejercicio muy habitual que yo hago en la consulta es escribir. Por ejemplo, una pregunta típica: ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿Vale? Esto me parece que es de vital importancia. ¿Cómo es la vida que quiero vivir? O, más concretamente, yo puedo describir la vida que quiero vivir y luego me pregunto, ¿pero esto es la vida que yo quiero vivir? Si la respuesta es sí, fenomenal, vas en sincronía con lo que tú crees y sigues creando esa vida en función de tus criterios. Pero ¿cómo vas a crear algo si no tienes criterios para crearlo? A ver, esto parece un poco galimatías, pero es así. Cuando yo sé a dónde quiero llegar, o sea, yo sé que quiero ir a Madrid, vale, podré ir en taxi, podré ir en tren, en autobús o en carro de burros, pero sé que quiero ir ahí, pero luego tengo que delimitar cómo voy. Voy por la autovía, por la autopista, por un camino de cabras, por lo que sea, como sea. Pero primero tengo que decidir qué quiero. Quiero ir a Madrid. Luego, ¿cómo lo quiero? ¿Vale? Entonces, yo tengo que saber qué quiero y luego delimitar cómo quiero hacerlo. Eso es la creación del estilo de vida que cada persona tiene que definir. Es muy habitual que tú le preguntes a un niño pequeño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser médico, yo quiero ser bombero, yo quiero ser no sé qué. Luego ya igual cuando crece y sabe lo que hay que hacer para llegar a tal cosa, pues igual ya cambia de opinión, ¿no? Pero esa es, por ejemplo, yo manejo mucho el tema con adolescentes o con niños pequeños, aunque yo no trabajo con niños, fundamentalmente trabajo con adultos y con parejas, pero siempre tengo niños de pacientes míos, ¿no? Me gusta muchísimo el concepto de educar en responsabilidad, pero precisamente para llegar a que esas personitas se hagan preguntas y para que esas personitas el día de mañana decidan y definan cómo quieren vivir. Y nosotros ya que somos adultos, no, superadultos, creo que ya llevamos un poquito de retraso si no nos hacemos ese tipo de preguntas. Vale. Imaginémonos que ya nos hemos hecho la pregunta y que ya tenemos una respuesta. Ya sabemos cómo queremos que sea nuestra vida y qué necesitamos para llegar hasta ese estado, ¿no? Y aquí hemos hablado muchas veces, y lo nombrabas tú antes, el autocuidado. Pero para autocuidarse mentalmente también tenemos que hacerlo físicamente, cuidar nuestro cuerpo. Y me gustaría que nos dieras de entrada unos pequeños consejos, unos pequeños tips para cómo cuidar nuestro cuerpo, sabiendo que eso va a ser beneficioso para nuestra salud mental. Pues sí, realmente ya he sabido que la salud no termina en el cuello como antes y la cabeza es el taxi, el cuerpo es el taxi de la mente y la mente va a su bola. No. Desde los pies hasta la coronilla, señores y señoras, todo es salud y la promoción de la salud es de lo que nos tenemos que ocupar, yendo por lo más básico, porque incluso nosotros, los psicólogos clínicos, cuando llega una persona con una enfermedad física, primeramente hay que descartar una causa orgánica, siempre. Y cuando esa causa orgánica está descartada, entonces nos vamos ya a la cabecita y vemos que puede ser un problema de tipo mental. Porque hay muchísimas enfermedades, toda la psicosomática viene por ahí, que la mente las produce y el cuerpo lo expresa. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Pero nos estamos metiendo ya cuando hay enfermedades. Vamos a evitar llegar hasta allí promocionando precisamente esa cultura de salud, que es lo que venía al caso con el Día de la Salud Mental, ¿no? Entonces, si hablamos del cuerpo físico,
hay algunos tips que hay que tener en cuenta. Desde mi punto de vista, por ejemplo, algo muy básico es la higiene de sueño. Hay que tener una higiene de sueño absolutamente fundamental. Un cuerpo que no está descansado no puede vivir de una manera eficaz. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces dormir no es descansar. Podemos dormir incluso las horas que supuestamente creemos que son convenientes y no hemos descansado. Porque si tenemos una actitud interna a nivel mental, aquí ya se vuelve a unir lo físico y lo mental, de estoy preocupada, pues esta mañana una chica con el carnet de conducir que tenía que examinarse y no sé qué, no sé cuánto, o con que mi novio me deja, o pitos y flautas, puede suceder que el cansancio te venza, duermes, pero no es un sueño reparador. Entonces, esto hay que tener muy claro que hay que saber dormir descansando. Entonces, ahí tener una higiene de sueño, aprender a dormir. Yo tengo muchísimos pacientes que tratan esto. ¿Cómo puedo dormir? Que es lo que nosotros llamamos tener una buena higiene de sueño, que la mayor parte de las veces no es necesario tomarse para el insomnio ningún fármaco, para ningún barbitúrico, ningún hipnótico, sino que se puede aprender a dormir. De hecho, los bebés cuando nacen, yo me acuerdo que me lo decía mi ginecólogo, que era un hombre muy sabio, me decía, lo primero que le tienes que enseñar a tu hijo es a dormir y a comer, porque ellos, ahí dentro, no tienen horario, ni de dormir ni de comer. Entonces, esto es muy importante y es de lo que nos vamos a ocupar. Primeramente, de una buena higiene de sueño y luego de una alimentación saludable y consciente. Ay, qué importante es eso. Consciente. Quiero decir, vamos a comer para estar alimentados. Y además, si son cosas ricas, que nos gusten, mejor. Que no tiene que ser, bueno, ahora me pongo una dieta me quito todo lo que me gusta. ¡Qué horror! Eso es un concepto totalmente terrible, ¿no? Pues lo mismo con el sueño pasa con la alimentación. Tenemos que ser conscientes de cómo comemos y mejorar en la medida de lo posible ese tipo de alimentación, tener unos horarios adaptados a nuestro género, a nuestra actividad física, a nuestra edad, evitar comer alimentos procesados, hacer menús que nos gusten. Esto es muy importante. Yo insisto muchísimo en el concepto disfrutar. Quizás yo soy una disfrutona, puede ser, de la vida, pero creo que hay que dormir y hay que comer. Bueno, hay que hacerlo todo en la vida disfrutando, que esto no es ir aquí con la cruz a cuestas camino de ningún calvario. Entonces, si te puedes hacer comidas ricas, pues mira, fenomenal. Esto es una cosa absolutamente maravillosa. Te pones un plato delante, comes con los ojos, con el olfato, con el tipo de plato que tienes, la vajilla incluso que te pones. Hay que comer sentados, señores, por favor, esto es importantísimo, porque es un tiempo de autocuidado del que tenemos que disfrutar, no solamente engullir y tomar ahí un alimento de saborío que es absolutamente horroroso. De hecho, nosotros en la consulta con nuestro nutricionista el concepto dieta es algo que ya está terriblemente pasado y que no se utiliza, ¿no? Se hace unas programaciones de un tipo de alimentación adecuada a cada persona y siempre en función de los gustos de esa persona. Entonces, esto es muy importante. Mencionaría también, en tercer lugar, una actividad física adaptada a la edad. ¿Por qué es importante esto? Porque somos seres sociales, somos seres en movimiento, venimos del mono, pero ya no andamos a cuatro patas, andamos en dos. Entonces, estoy súper habitual que todo el mundo aquí en la consulta se queja, por ejemplo, del dolor de espalda. ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? Pues nos pasa lo que nos pasa porque, entre otras cosas, no nos ejercitamos muscularmente y la columna, que es como un collar de perlas, está una perlita encima de otra, está rodeada de músculo y ese músculo tiene que estar suficientemente tonificado para que uno esté erguido y esté bien.
Pero claro, una persona como yo, por ejemplo, que me tiro cantidad de horas sentada, pues uno ya se pone así y acabas a las 10 de la noche con los pies colgando de las orejas, ¿no? No, hay que hacer ejercicios de fuerza para tonificar nuestra masa muscular. Y vamos a eliminar este prejuicio absurdo de que las mujeres no podemos hacer ejercicios de fuerza, porque si no nos ponemos aquí como Schwarzenegger y eso no es femenino y queda feo. Señores, señoras, esto no es así. Nosotros tenemos un entrenador personal en la consulta que trabaja con los pacientes y estoy harta de oírselo decir 1001 vez que las mujeres, por nuestro proceso hormonal, tenemos una tonificación limitada. Entonces, aunque usted se ponga a hacer allí, dale que te pego bíceps, la tira de tiempo, nunca va a tener los mismos músculos que tiene un varón. De hecho, esto es una de las cosas, por ejemplo, un varón cuida la alimentación, se pone a hacer ejercicio y es alucinante porque le lleva poquísimo tiempo, tiene unos efectos muy rápidos y las mujeres ahí lo tenemos un poquito más complicado. Entonces, adaptados a la edad, porque no es lo mismo una niña de 15 que de 30 que de 60. Hay temas hormonales a tener en cuenta, hay temas de actividad física y hay temas de estilo de vida. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo también de vital importancia, cuando hacemos ejercicio físico se disminuye el cortisol y las endorfinas. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, para todos los temas de estrés y todos los temas de ansiedad, la actividad física o el deporte es de vital importancia. Así que llevamos higiene de sueño, llevamos alimentación saludable, llevamos actividad física adaptada a la edad y algo que me parece muy importante, que ya en la Organización Mundial de la Salud se dice, y es nuestra gestión de salud mental. Rutinas de autocuidado diario. ¿Esto qué estoy hablando de esto? Bueno, ahí ya nos metemos en el otro tema, sí, que es el cuidado de la salud mental, que es dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Aquí lo hablamos. Me dedico tiempo para meditar, para darme un masaje, para hacer las cosas que me sientan bien. O el ejercicio físico del que hablabas antes también. Exacto, claro. También. Pero bueno, mientras no llega ese tiempo que da gustirrinín, como al principio cuesta trabajo, pues la gente siempre... Tendemos a procrastinar. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, cosas que sabes que te van a sentir bien. Quedar con tus amigos, dedicarte tiempo a cuidar a la gente que tienes a tu alrededor. Cosas que te hagan feliz. O sea, yo hablaba antes de regar mi jardín. Bueno, lo suelo hacer a primera hora de la mañana o el fin de semana porque me encanta. Para mí es como una terapia ocupacional. Cuando estoy allí con la florecilla no estoy en ninguna otra cosa, ¿vale? O cuando quedo con un amigo de hace tiempo o cuando viajo. Yo, por ejemplo, conducir, que soy un poquito como Willy Fu, como me decían el otro día, para mí conducir es... fantástico, me vale muchísimo, voy ahí con mis cosas. Entonces, cada persona debemos de cuidar nuestro ocio, nuestro tiempo libre y también en rutinas de autocuidado para evitar el estrés y la ansiedad. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con estos consejos que has dado, desde el aprender a dormir, esa higiene con el sueño, llevar a cabo la alimentación saludable, consciente, saber lo que comemos y cómo comemos y con qué objetivo comemos ese tipo de alimentos y evidentemente hacer el ejercicio físico porque yo no hago más que predicarlo también a mi alrededor, pero se cae muchas veces en esa procrastinación y en ya lo haré, es que hoy me he levantado un poquito más tarde, es que no tengo la ropa, es que tengo muchas cosas que hacer y es verdad que el tipo de vida que nos quieren vender es un tipo de vida acelerada, un tipo de vida con prisas, la inmediatez se ha impuesto absolutamente a todo, hasta los mensajes que recibimos a través del móvil. Parece que tenemos que responder que ya, que sí, no sé, incluso incluyendo fármacos, ¿no? En muchas ocasiones para sobrellevar esa vida tan acelerada que nos imponen
por todas partes. Entonces... vida acelerada, perdona que te interrumpa, y también de inmediatez. Sí, claro, a eso me refiero eso también. Que estás diciendo del fármaco, la gente dice, bueno, me tomo un antidepresivo, un ansiolítico y no tengo que hacer terapia. Primero, me sale más barato y es más rápido. Por favor. Es como decir, me opero el estómago y entonces no tengo que hacer ninguna dieta y adelgazo rápido. O sea, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser inmediato. Y en la vida no hay nada inmediato ni rápido. Absolutamente no lo hay. Todo es un proceso. El otro día me decía un paciente con un tema de tabaco, de tabaquismo, dice, yo quiero que me hagas como si nunca hubiera fumado. Y eso, y a ver, dije, mira, explíquemelo. Eso es absolutamente imposible, salvo que se te haga una lobotomía y se te estirpe un trozo de cerebro. Es imposible, porque todas las experiencias tienen una impronta a nivel cerebral y a nivel emocional. Entonces, lo que tienes que hacer cuando estás pasando por una situación complicada que tienes que superar, tienes que transitar por ella hasta que terminas de transitarla y hayas aprendido de esa situación si quieres evitar que se vuelva a dar. Perdón, la situación probablemente se vuelva a dar, pero tú vas a reaccionar de manera diferente. Y en esto consiste la psicoterapia, ¿no? En que quiero olvidar el tabaco, quiero adelgazar rápido, quiero que esta pareja deje de existir en mi vida y como si nunca hubiera existido. No, porque entonces no vas a aprender. Esto es como un cole. La vida es como un cole. Aquí venimos a aprender. Entonces, esta inmediatez, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser rápido. ¿Pero rápido por qué? ¿Pero dónde? ¿Cuál es la prisa? Totalmente. ¿Cuál es la prisa? O sea, por ejemplo, los adolescentes viven en una situación de inmediatez. Pobres. Le dan al botón y ya tienen aquello. Miran todo ese efecto pantalla, ¿no? O sea, yo no tengo que buscar la información viene a mí. Ni siquiera como antes tengo que buscar un libro que me guste. No, ¿qué serie estás viendo? Esta, vale, yo también voy, pum, pum, pum. Todo así, o sea, la tecnología que es maravillosamente inmediata, ¿vale? Pero no podemos hacer de la filosofía tecnológica la filosofía de vida. Fíjate que además que lo hemos hablado en más de una ocasión también. Hablabas tú hablando de la inmediatez, la de veces que hemos comentado, tanto en los directos como aquí en los podcasts, las veces que hemos hablado, que hemos hecho alusión a priorizar. ¿Qué podemos hacer para priorizar, para establecer un orden de importancia a todas las actividades de nuestro día a día? O la gente que hemos hablado también, creo que fue en un directo, que no sabe qué hacer en su tiempo libre, porque como va tan acelerada durante la semana llega al final del día y termina de trabajar o llega al fin de semana y no sabe qué hacer con su vida. Claro, pero vamos a ver, ¿por qué buscamos esa inmediatez? Porque el placer inmediato es más fácil. No hay que pensar. Iniciamos el podcast diciendo, ¿cómo es tu filosofía de vida? Yo no he llegado a esta filosofía de vida así. Por arte de magia. No. Hombre, claro. Anda que no nos ha costado. Vale, entonces, evidentemente yo tengo que hacerme preguntas, tengo que buscar respuestas. He leído muchísimo. De hecho, yo, además de psicóloga, yo hice también filosofía, entonces eso forma parte de mi estilo de vida. Pero claro, el placer instantáneo es muchísimo más fácil. Me evado. Ya ni siquiera me busco técnicas para evadirme y luego me quejo de que procrastino. ¿Cómo no voy a procrastinar? Porque, lógicamente, si ese placer no es inmediato y me tengo que buscar la vida y tengo que esforzarme, eso ya no me gusta tanto. Todos estos tips que hemos dado para el cuidado del cuerpo, tienes que esforzarte. Si quieres saber alimentarte bien, si quieres saber dormir bien, si quieres cuidar, el cuidado, que me parece súper importante, empezando por el cuidado de uno mismo, el cuidado de tu pareja, de tus amigos, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de nuestro entorno. Todo eso son procesos que hay que poner en marcha. Es que me da la sensación de que la persona que no se autocuida, que no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a cuidar de su pareja? ¿Cómo va a cuidar de la naturaleza? ¿Cómo va a cuidar de la mascota que tiene? ¿Cómo va a cuidar de sus propios hijos? No sé.
No sé si Claro, va por ahí la historia, pero me da la sensación claro que sí. que va por ahí la cosa y saber que nuestras acciones tienen consecuencias. Claro. Leí hace poco lo que tú decías, que de un viaje tuyo de tus senderos que estaba lleno de la carretera de basura, papeles y de basura. Horrible. Y yo le preguntaría a esa gente, ¿tú haces lo mismo en tu casa? Claro. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad hay? Que también iniciamos este podcast diciendo que para poder crear el estilo de vida que tú quieres, tienes que tomar responsabilidad en tu vida. Y a mí me da igual que sea la responsabilidad en que yo tenga mi casa muy aseada, pero también es la responsabilidad con el medio ambiente en que recicle mi basura, porque claro, yo no tengo potestad para modificar el Tratado de Kioto, obviamente, pero puedo reciclar mi basura. Ya sabemos que lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. ¿Y para qué voy a echar yo basura en la naturaleza si no lo hago en mi casa? No forma parte de mi filosofía de vida, ¿vale? Que la filosofía de vida no es nada más los valores que yo decido y defino que yo quiero en mi vida. Entonces, si yo tiro basura en el campo, ¿qué van a hacer mis hijos? Lo mismo. ¿Y qué va a hacer el otro? Lo mismo. Y luego nos decimos, no, es que hay que prohibir. Un niño no va a hacer algo que no ve. Esto es evidente. Entonces, empecemos por nosotros mismos, lo que tú acabas de decir. Si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar? Cuídate tú, ponte guapa, ponte tu cremita, vete a la pelu si quieres, o no sé, cada uno como entienda su autocuidado, o vete en pelotas si lo que te gusta es el nudismo, cada uno lo que quiera. O tírate en el sofá y no hagas nada. Exacto, claro. El dolce far niente, que hemos muchas veces hablado de él aquí en los podcasts. El dolce far niente es para disfrutar. Yo he dicho siempre, todas estas acciones dirigidas a disfrutar, porque si es un sacrificio, no se hace nada. Claro, si estás ahí tirado en el sofá pensando en lo que tendrías que estar haciendo y no disfrutas de ese estiramiento del en el sofá, pues mal vamos. Exacto. Pero es verdad que la persona que convive con la prisa, con esa inmediatez, lo hace también con el estrés, con la ansiedad, y claro, luego todo eso deriva en nuestra cabecita, en nuestra salud mental, y por eso después tenemos que venir a que nos vea Chus. Ya. Y luego una vez que nos vea Chus, que nos guste lo que Chus nos dice. Que bueno. Claro, pero es que muchas veces no nos gusta escuchar las verdades del barquero. Amigo, o la gente que le da por hacer evaluaciones. Es que ¿cuánto? Llevo un año viniendo. Digo, ¿pero qué un año? Si a lo mejor vienes una vez al mes. O sea, ¿qué un año? Si son 12 sesiones, ¿pero qué me estás contando? No, es que esto es más rápido. Digo, mira, yo siempre le digo a mis pacientes, ojalá tuviéramos una cremallera en la cabeza, abrimos la cremallera, quitamos el chip de la ansiedad y ponemos el de la tranquilidad. Pero volvemos a lo mismo. Esto es un aprendizaje. Pero yo también insisto, ¿por qué en lugar de tener solamente en cuenta el objetivo de llegar a no sé dónde, no vas disfrutando también del camino? Pues mira, hoy he aprendido esto, mañana pongo en práctica lo otro. Me doy cuenta que esto me funciona mejor que lo de más allá, pero ahí viene la autoobservación de cada uno, porque la consulta no es el tiempo que estás en consulta, es desde que llegas aquí hasta que vuelves a estar aquí 10 días más tarde, un mes, en fin, cada uno lo que tenga. Es un trabajo interno. Un trabajo interno, un trabajo que cuesta tiempo, esfuerzo y que no es de hoy para mañana, y que olvidemos la inmediatez y que establezcamos nuestras prioridades. Pues yo no sé si quieres añadir algo más, pero vamos, a mí me ha quedado muy claro desde lo que dijiste al principio que nos deberíamos plantear todos ese cómo quiero que sea mi vida. Y a partir de ahí ya, bueno, establecer las prioridades, olvidarnos de las prisas y aprender a vivir, a disfrutar y a tener una vida coherente con nuestra filosofía de vida, ese creer para crear, que es lo que tú decías, y ese es el título de este episodio. Mira, podemos hacer las 3 Cs: creer, crear y cuidar. Uy, qué bien, me gusta. Primero creer. Creer. Primero el coco, siempre. Eso la siempre. La cabeza es, como yo le digo a mis pacientes, el disco duro del ordenador central. Primero crees, elaboras los principios a través de los cuales tú quieres vivir, y ahí viene el ejercicio de la responsabilidad individual. Según esos principios, creas tu estilo de vida,
¿vale? Y entre esos estilos de vida, uno que me parece fundamental, por aquello de decir uno que lo puede englobar, es el cuidado. Empezamos por el autocuidado y luego seguimos con el cuidado de los hijos, la pareja, los amigos, la naturaleza, en fin, todo lo que vaya saliendo a raíz de nosotros. Pues esto es, aprendamos todos, de las sabias palabras de Chus en este... Bueno, vamos a hacer una encuesta a ver ¿Sí? cuántas personas comparten la filosofía de las 3 Cs. Venga, vale. Haremos una encuesta. Y los que estén escuchando el podcast también, que se lo revisen un poquito y que eso, que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar. Bueno, este ha sido el episodio 28. Estupendo, pues nada. Hasta la próxima, Chus. Igualmente, un besote, chao, chao. Si te ha gustado este episodio de El Diván de Chus, puedes compartir y comentar en tus redes sociales. No olvides suscribirte en tu canal de podcast favorito para ser el primero en escuchar cada nuevo episodio. Y también lo tienes en mariajesusgonzalez.com.